Continuamos en directo en Cantabria por la mañana. 23 minutos pasan de la 1 del mediodía y vamos a conocer la exposición La Trastienda, un maravilloso proyecto que han llevado a cabo dos alumnas de la Universidad Europea del Atlántico y que están con nosotros en Cantabria por la mañana. María Pollato, muy buenos días. Raquel Lovera, bienvenidas las dos a Cantabria por la mañana. Como decimos, exposición La Trastienda, que es el proyecto final de carrera que habéis hecho en esta universidad. Pero ¿cómo surge este proyecto? Bueno, la verdad fue un poco idea de María. Ella me hizo una propuesta y me dijo, ¿por qué no hacemos un documental y demás? Y al ser muy arriesgado hacer un documental audiovisual sobre un tema así tan lejos por medios técnicos y equipo humano y demás, al final acabamos coincidiendo en que igual sería mejor hacer un reportaje fotográfico, un fotoreportaje. Así que nace primero de una inquietud de María para hacer un documental y luego por la experiencia que yo había tenido en la India, pues llegamos a la conclusión también de que sería un buen tema abordar algo relacionado con la sociedad india allí. Una exposición de 20 fotografías en la que muestra la vida, la intimidad de los habitantes de una zona determinada de India. ¿Cuál en concreto? Está en el este de la India, el estado de Orissa. Sí. Y en concreto está, la zona se llama Puri y el pueblo se llama Rayuraspur. Y nada, es un pueblo muy chiquitín, son 800 habitantes, 120 casas y es un pueblo de artesanos, se dedican a la artesanía. ¿Y por qué esta zona en concreto, siendo India tan grande, qué tenía de especial o que os llamó la atención para decir vamos a hacer el proyecto sobre esta zona concreta? Pues Raquel ya había estado, porque Raquel estuvo allí viviendo una temporada y viajó por allí y conocía el pueblo. Y dentro de todos los temas que puede haber en la India, que son muchísimos, sí, nos parecía un tema bastante confortable, un tema donde podíamos intimar bastante con las personas, fácil en ese sentido. No es lo mismo meterte en el barrio rojo de Calcuta que en un pueblo de artesanos. Y a nosotras nos gusta muchísimo el arte, la artesanía, entonces pues nos llamaba la atención y decidimos... Y decidisteis coger las mochilas y marcharos para allá, ¿no? Sí, Contadnos. A ver, en el momento en el que nos dieron el visto bueno en la universidad, porque claro, esto lleva un proceso. Claro, un proceso. Primero haces la propuesta. Claro, porque hay que recordar trabajo final de grado, entonces os tienen que dar vuestros tutores una aprobación, bueno, un ok para salir adelante este proyecto. Luego además era algo que nos hacía mucha ilusión. Es que la fotografía documental es maravillosa. Entonces, claro, en el momento en el que nos dijeron que sí, teníamos un dinero ahí previsto ambas para poder financiarnos el viaje, pues compramos los vuelos el día después, yo creo, de que nos dieran el visto bueno. Sí, y nada, lo organizamos un poco todo, pues, seguro, vacunas y todo el rollo y nos fuimos para allá. ¿Cuánto tiempo estuvisteis allí? En la India estuvimos... En la India un mes, en el pueblo en concreto pues 10 días. 10 días, 15. sí. ¿Y cómo ha sido la experiencia de vivir con estas personas? ¿Cómo es la vida allí? Que decíais que era un pueblo muy chiquitito, muy poquitos habitantes, que viven la mayoría de la artesanía, ¿no? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Pues ha sido muy bonito porque tú cuando visitas, el pueblo está un poco preparado para que, no hay mucho turismo blanco, pero sí bastante turismo indio. Entonces, tú cuando entras al pueblo son como dos calles y al entrar en las casas el hall, por así decirlo, es la tienda. Entonces ellos pues te enseñan sus cosas y el primer vistazo es como la tienda y ya está. Por eso se llama un poco La Trastienda, porque queríamos pasar más atrás. Yo sí iba a preguntar por qué el título de esa exposición. Queríamos pasar más atrás de la tienda, porque detrás está el hogar, después está la zona íntima, el río y tal. Entonces, pues el primer día fue un poco el día de contacto, pues nos saludamos y ellos enseguida son muy amables, ¿no? quieren hablar contigo, son muy cálidos son en general. Sí, y nada, como fuimos todos los días, pues... Se acabó creando un vínculo. Un vínculo. Y con varias familias, pues al final compartimos momentos, comidas, nos cocinaron, les cocinamos. Compartimos también, hubo intercambio cultural. Luego ves también el papel de la mujer, ¿no? Que igual el hombre es como el artista, pero luego también hay mujeres artistas, pero la mayor parte de ellas están en la casa. Sí, entonces es como también un poco reflejo de que son el pilar de las familias, o sea, que todo se sustenta en ellas. Y compartimos momentos con mujeres, ¿verdad? Que fueron, bueno, estupendos.
y pese a la barrera del idioma, bueno, ¿verdad? Al principio parecía muy complicado entenderlo. Pero luego al final encuentras otro lenguaje sí. y te acabas comunicando. Sí, porque inglés no hablan, salvo a algún hijo mayor, ¿verdad? Que ha recibido como una educación un pelín más superior, igual. Nadie habla inglés. ¿Cómo os E comunicabais? incluso ni hindi, hablan en su dialecto, que es el orilla. Pues entre alguna palabra que aprendes tú y alguna que saben ellos, pues al final... Y los gestos. Y muchas veces, como señalamos siempre cuando se viaja, ¿no? Al final te acabas comunicando. Si quieres comunicarte, al final, aunque haya diferencia de idiomas, lo acabas consiguiendo. Una exposición que se resume en 20 fotografías, que imagino que no haya sido nada fácil, porque habéis hecho muchísimas más de 20. ¿Cómo ha sido ese proceso de selección para que esta muestra tenga esas 20? Pues nos ha ayudado Jorge Represa, que es nuestro profesor de fotografía. Estudiamos con él fotografía en Inder Espacio y bueno, le contamos el proyecto y bueno, le llamó la atención y le pedimos que sí nos ayudara. Y nos ayudó antes de ir con el concepto y bueno, nos aconsejó porque... Con las referencias también, nos dijo, bueno, tenéis estos fotógrafos, mirad este tipo de fotografía. Luego también insistió en que intentáramos hacer retrato. María se sintió más cómoda, por ejemplo, con el retrato que yo. Luego, a la hora de seleccionar las fotos, tuvo muchísima paciencia. Y a la hora de editar también, la verdad. Estuvimos varios días con él, nos vio todo y bueno, pues el proceso de elegir las 20 fotos que conllevaran una historia, no son fotos aleatorias. Digamos, para que los espectadores se ubiquen un poco y se animen a ir a la Universidad Europea del Atlántico a ver la fotografía de estas dos artistas que tenemos hoy con nosotros, digamos, ¿cómo son esas fotografías? ¿Qué se van a encontrar los espectadores que se acerquen hasta allí? Porque señalabas ese hilo conductor, es decir, a través de esas 20 fotografías contáis una historia. Sí, bueno, va un poco desde la llegada al pueblo, desde quizás la primera vista hasta la parte más íntima. Entonces, pues llegas y pues hay fotos generales. Sí, más generales, de ubicación, paisajes, ¿no? De localización. Y llegas, vas entrando a las casas y hasta donde los turistas normales no han llegado, por así decirlo. Es como que haces el mismo recorrido que hicimos nosotras la primera vez que llegamos. O sea, cómo vas avanzando hasta que ya llegas a la parte de atrás, a las vidas privadas y, bueno, y a esa gente, ¿no? Aproximadamente, ¿cuántas fotografías podéis haber hecho en este viaje? Es que ni lo sabéis. No, sí lo sabemos. Sí lo sabemos porque me las he visto una a una. Unas 1.600, 2.000 fotos. O sea, 2.000 yo creo, entre las dos yo creo que llegamos a pero las 2.000. A las 2.000 fotografías que han quedado en esta exposición de 20. ¿Y qué ha sido por un lado, qué habéis aprendido en esta experiencia en India? Porque, por supuesto, en lo profesional, ¿no? A la hora de fotografiar, pero yo creo que son viajes que también en lo personal son muy enriquecedores. Es que... no sé, todo el mundo nos pregunta en plan, ¿y qué tal? ¿Qué has aprendido? Es muy complejo. Pues, no sé, a comunicarte, entiendes que vives en un contexto muy diferente, la cantidad de personas que hay en el mundo y lo diferentes que somos. También la generosidad, ¿no? Sí. Que siendo muchísimo más humildes y teniendo... Más dificultades. Sí, más dificultades y luego menos cantidad de cosas, menos facilidades y demás, cómo son capaces de darte lo poco que tienen y de abrirte las puertas de su hogar, incluso aunque no puedan ofrecerte lo mismo que les podría... O sea, que ellos saben de dónde vienes. Ya no, en esta era ya eso no existe. O sea, ellos ya saben que tú vives de otra forma, que tienes otras cosas y no sé, ese acto de generosidad, de abrirte las puertas de casa sin conocerte, del cariño, además se crearon de verdad vínculos muy bonitos y bueno, eso es lo mejor que te llevas de un viaje, la experiencia de compartir y de conocer gente que, bueno, que viendo esa primera barrera tan gruesa, luego ves que en realidad no es nada. ¿Fue difícil el fotografiar? ¿Ellos en algún momento pusieron algún impedimento? No, de hecho les gustan mucho las fotos. De hecho, siempre se comenta que cuando viajas a esas zonas
les encanta el tema de las Sí, fotografías. te piden fotos. Igual estábamos en el Taj Mahal y nos pedían fotos con nosotros. Sí. A ver, ¿qué tienes ahí detrás del Taj Mahal? No te hagas una foto conmigo. Claro, pero es que yo creo que les llamamos mucho la atención. Sí, sí. Sí, sí. A las mujeres les gusta mucho que les hagan fotos, se arreglan el sari y no fue complicado. No. No, también yo creo que en eso ayudó mucho el tema que Sí. elegimos, porque cuando nos planteamos hacer algo, o sea, el fotoreportaje y demás, salieron temas muy bonitos también, pero muchísimo más complejos en los que, pues, por ejemplo, eso, el barrio rojo de Calcuta, la prostitución, los niños que se crían Sí. en ese entorno y demás, es muchísimo más difícil de abordar, porque es que ya más que se deje fotografiar o no, es si tú realmente te sientes cómodo haciendo ese tipo de fotografía. Realmente ellos no tienen ningún problema, pero el tema era mucho más complejo y igual en 10 días no hubiera sido suficiente, sino que Claro. hubiéramos tenido que quedarnos Más muchos más, tiempo. sobre todo egoístamente, por nosotras y por decir, jo, ¿seríamos capaces de hacer Claro. un tipo de fotografía más de demanda? No sé. Bueno. Una exposición, Universidad Europea del Atlántico, hasta el próximo 2 de julio. ¿En qué horario la podemos visitar? Por las tardes de 5 a 8. Por las tardes, de 5 a 8. De lunes a Apúntenselo. viernes. De lunes a viernes, importante, no se presenten ahí un sábado. De lunes a viernes, de 5 a 8 de la tarde. Chicas, muchísimas gracias por haber estado en Cantabria por la mañana y enhorabuena por este grandísimo proyecto que habéis hecho. Un placer. Gracias. A todos ustedes, una última pausa, un último alto en el camino y estamos de vuelta.